En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla
Sí. Muy buenas noches. Desde el templo de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, ubicado en la calle 11 Sur, número 11 a 28, les saludamos. Este es su programa Junto a la Mesa, que todos los jueves a las 7 de la noche salimos al aire y compartimos con todos los amigos y hermanos de la congregación. En esta noche queremos decir que el título de este programa es El mes de la Reforma y de la Biblia. Nos acordamos que el 31 de octubre del año 1517 se dio inicio a la Reforma protestante de aquel monje católico, Martín Lutero, que no quería salirse de la iglesia, sino que la iglesia se reformara. Es por eso que recordamos ese evento tan importante para la iglesia. Prepárese, esta noche tenemos un diálogo muy interesante, fluido, ameno, pero también de mucho contenido bíblico. Ya ustedes conocen al pastor Nelson Martínez, que pastorea con los hermanos menonitas allí en el barrio Castilla, al occidente de la ciudad. Así que en esta noche les damos una muy cordial bienvenida y, como siempre, iniciamos orando al Señor. Está también con nosotros la pastora Ruth Esmeralda Uricochea, mi pastora asistente, quien en esta noche también participará de este diálogo, y yo le pido que ella haga esta oración de invocación, dando gracias a Dios por su presencia. Amén. Buenas noches, iglesia. Una vez más es bueno reunirnos para adorar y meditar en la palabra del Señor. Así que ahí en su casita incline su rostro, colóquese en sintonía con Dios, no deje que nada lo distraiga y hagamos de este momento un momento especial para adorar a nuestro Dios. Señor bueno y maravilloso, estamos delante de ti, reconociendo tu amor y tu misericordia todos los días en nuestra vida, sabiendo que en medio de las circunstancias tú te sigues haciendo presente, que te involucras en cada una de nuestras expectativas, nuestras experiencias positivas y también negativas, y haciéndonos ver que la esperanza con Jesucristo sigue en medio de nuestros hogares. Señor, te colocamos este momento en tus manos para poder, Señor, adorarte, bendecirte, pero también nutrirnos, Señor, de tu mensaje. En el nombre de Jesús hemos orado, te adoramos, Señor. Amén y amén. Alabamos al Señor. Así que en esta noche también preparamos el corazón. No somos espectadores, somos adoradores, y por eso unámonos con nuestro grupo de alabanza y cantemos esta bella canción. Hay gratitud en mi corazón, abro mis labios en adoración. Mi Redentor, mi único Dios, tu vida entregaste solo por amor. Hoy me postro, hoy me rindo. Ven y toma tu lugar, haz de mi vida un altar, vive en tu santidad y que siempre te pueda adorar.
eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser, vuelvo a nacer. Eres santo, eres santo, eres santo. Eres santo, eres santo, eres santo. Dios. Eres santo, eres santo. Eres santo, Dios. Eres santo, eres santo, eres santo, Dios. Eres santo, eres santo, eres santo, Dios. Eres santo, santo Dios, sin igual, santo, 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 santo Dios. Y adoramos Dios, tú eres lindo Dios. ¿Quién más puede recibir este honor? Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser, vuelvo a nacer. El mes de la Biblia y de la Reforma. Me encanta repetir lo que dijo el rabino José el Justo. Hay tres cosas
que sostienen el mundo: el culto, la ley y la misericordia. Es por eso que hoy estamos junto a la mesa y frente a la palabra de Dios, utilizando un texto muy importante de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, su hijo, quien fue Pablo, el mentor de aquel discípulo que luego se convirtió en evangelista, en pastor. Y él le dice: tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido, y sabes lo que te enseñaron. Recuerda que desde niño conoces las Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y el texto que nos ocupa esta noche es el verso 16 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, donde Pablo le dice a Timoteo: porque toda la Escritura es divinamente inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Pastor Nelson, usted, que es profesor de seminario, es pastor y que desde luego ama la palabra porque se ha dedicado a estudiarla, pero también la enseña con profundidad, pero también con sencillez. Díganos, explíquenos qué es o qué significa que la Biblia es inspirada por Dios. Pero ¿qué diferencia hay entre inspiración y revelación? Muchas gracias, pastor, por la invitación. Buenas noches para todos. Pastora Esmeralda, buenas noches. Iglesia, discípulos de Cristo, Dios los bendiga. Me encanta estar otra vez aquí en esta iglesia con ese nombre encantador, discípulos de Cristo, que siempre he podido decirlo. Me encanta ese nombre. Muchas gracias, pastor, por la invitación y por la pregunta. Yo creo que es muy pertinente para este tiempo, este mes en el que estamos haciendo alusión de una manera muy particular a las Sagradas Escrituras. El concepto de inspiración es un concepto bíblico clave de entender y sobre todo de diferenciar de los conceptos populares de inspiración, porque todos sabemos que no se usa el término inspiración exclusivamente en asuntos que tengan que ver con la Biblia o con la fe cristiana. Se habla de inspiración del cantante, del pintor, del músico. Es un concepto que utilizamos incluso de manera muy cotidiana. Cuando algo sale bien le decimos que estaba inspirado, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta qué significa desde el punto de vista bíblico, porque es mucho más misterioso y profundo de lo que comúnmente lo utilizamos. En primer lugar, me gustaría hacer alusión al origen de la palabra en la carta de Pablo a Timoteo, que fue escrita en el idioma griego. La palabra inspiración es una palabra que está compuesta por dos raíces. La raíz de Dios, que es teos, y la palabra neuma, que es espíritu o viento. En la composición de la palabra, que es teoneustos, la unión de las dos, lo que quiere decir etimológicamente es inspirada, significa soplada por Dios. Esa es la idea que tiene la palabra como tal, soplada por Dios. Neuma es viento o soplo y teos, Dios. Por eso cuando miramos con ese significado, es imposible no trasladarse uno a la creación, cuando fue creado el ser humano.
porque dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Es decir, es la misma figura que aparece en la creación del ser humano para referirse a la forma como las escrituras han sido sopladas, inspiradas por Dios, refiriéndose a que todo lo que tiene que ver con su composición y la forma como los autores humanos fueron dirigidos tenía que ver con ese soplo de Dios para garantizar que lo que estaban escribiendo iba a llegar a ser palabra de Dios, así fuera escrita con manos, con pluma humana, con pensamientos humanos, con experiencias humanas y en idiomas humanos, pero para confirmar que era palabra de Dios lo que estaban escribiendo. Es decir, era una forma de tomar, usando otra vez la figura del Génesis, tomar como algo terrenal, que es el ser humano escritor, el papel, los elementos, todo, incluso las experiencias y la historia, todo es humano, pero Dios le infunde su aliento de tal forma que le da vida al texto. Le da vida para que llegue a ser palabra de Dios. Ese es un instrumento. Y cuando hablamos de instrumento, entonces hacemos diferencia con la palabra revelación que el pastor menciona, porque la palabra revelación tiene que ver más es con el objetivo. Es decir, la inspiración es el medio, pero la revelación es el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? La palabra revelación tiene que ver con destapar, con sacar a la luz, con dar a conocer algo que estaba escondido por el motivo que sea, pero algo que no era conocido. Y en ese sentido, la revelación tiene que ver con lo que la Biblia nos revela, nos da a conocer, nos destapa, que tenemos que llamarlo, yo utilizaría dos palabras fundamentales: la verdad, en primer lugar, la verdad que el ser humano necesita conocer, pero es una verdad acerca del Creador, acerca de Dios y acerca de las necesidades que tiene el ser humano de conocer a ese Dios. Y si eso lo resumimos, entonces esa verdad no es simplemente un concepto, sino que es una persona. Dios se quiere dar a conocer, Él quiere que le veamos a Él, que le conozcamos personalmente, y eso es lo que significa revelación. El pecado separó al ser humano de Dios y el ser humano perdió la capacidad de encontrar a Dios por sus propios méritos o medios. De tal forma que de la única forma que el ser humano puede ver, encontrar a Dios, es que Dios se deje ver. Y Él se ha dejado ver en la historia, se ha dejado ver en la creación y se ha dejado ver en la forma como los hombres de Dios interpretaron la historia, la creación y todos los actos de Dios, y que los dejaron registrados en las Sagradas Escrituras. Entonces Dios se da a conocer, ese es el fenómeno de la revelación, pero para que eso se cumpla, Dios inspira, sopla vida a los autores bíblicos para que llegue a ser palabra de Dios y revelación de Dios. Muy bien, pastor. Entonces podemos decir que la Biblia, la palabra de Dios, fue inspirada por Él. Ahora, surgieron muchos escritos, ¿no? Muchos libros, y se tardó mucho, no solamente los que tenían que ver con la cultura hebrea, sino luego la iglesia, para determinar cuáles libros realmente eran inspirados, porque habían muchísimos, ¿no? Sobre todo en la época del gnosticismo, ¿no? Cuando surgieron tantos evangelios que se le adjudican a Pedro, a María y a otros. ¿Qué regla fue la que se utilizó para determinar cuáles eran los libros inspirados? Muchas gracias, sí. El fenómeno no solo de la inspiración, sino también de la identificación de los libros inspirados por Dios, es algo absolutamente milagroso.
una de las dificultades que ha tenido la teología y la iglesia, incluso la ciencia, la filosofía, todas las áreas que han intentado entender el misterio palabra de Dios o Biblia, ha sido tratar de entenderlo solo desde una visión humana o terrenal o científica. El fenómeno de la escritura es absolutamente milagroso, y permítame decir una cosa, pastor, con respecto a lo que usted está mencionando, y es que existen, yo identifico, quiero compartirlo como una experiencia personal de interpretación, 3 milagros dentro de todos los milagros que ha hecho Dios, que la iglesia, la historia de la humanidad ha estado llena de milagros de Dios, pero existen 3 milagros que son eje central de la vida cristiana y de la vida de la humanidad. Número 1, la creación. Ese es el milagro, la vida, claro. Hacer todo, la creación, es el milagro inicial. Número 2, la encarnación de Dios. Que Dios se hubiera hecho un ser humano en Jesucristo. Que Dios se hubiera venido en forma humana. Ese es un milagro desde todo lo que tiene que ver con el proceso, con su madre María y todo esto. Y número 3, la inspiración de las Escrituras. Son 3 milagros que es prácticamente imposible entenderlos desde una mentalidad exclusivamente humana. Siempre nos vamos a quedar con algo que no podemos entender. No vamos a poder explicarlo todo, ni sobre la creación, ni sobre la encarnación de Dios en Jesucristo, ni sobre la inspiración de la Escritura. Entonces siempre nos vamos a quedar un poco cortos en esa explicación. Pero lo que podemos ver es que la inspiración no solamente tiene que ver con la forma como los autores escribieron, sino también como la forma como el Espíritu Santo garantizó que eso que inspiró fuera lo que la iglesia y el pueblo judío en su Antiguo Testamento entendiera, viera a Dios. Entonces realmente no hubo un proceso de selección al estilo humano, sino que es el Espíritu Santo el que se encarga que en la experiencia del pueblo judío y luego en la experiencia de la iglesia vayan escuchando la voz de Dios, porque Dios se ha dado a entender y la iglesia lo ha escuchado, y de una forma muy natural, casi sin darse cuenta, así como el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés, cuando ellos no sabían de qué se trataba. De la misma forma Él fue quien vigiló que los libros que eran necesarios para nosotros fueran reconocidos por la iglesia, escucharon la palabra de Dios, y la iglesia fue identificando la autoridad que tenían esos escritos. Muy bien, pastor. Mire, iglesia, me parece que el pastor dice algo muy importante, porque a veces nosotros tomamos la palabra de Dios como un libro que nos llegó y que contiene unas enseñanzas, unas doctrinas, el mensaje de la salvación. Pero el pastor nos ha dicho que este es un libro milagroso. No porque sea un milagro como la tinta y el papel, sino que Dios permitió que llegara a nuestras manos como un milagro maravilloso. Eso me lleva a mí a apreciar, a amar y tener en la palabra de Dios un profundo respeto y admiración. Pastora Ruth, me parece que usted también quiere preguntarle al pastor Nelson. Tremendo cuando nosotros podemos ver esa revelación natural a través de la creación, y esa especial que el Señor nos da a través de su palabra y la encarnación de Jesucristo, y que Él mismo es el que custodia ese canon bíblico que hoy nosotros tenemos en nuestras manos, y que eso sigue influyendo generación tras generación. Por eso la segunda pregunta que le quisiéramos hacer al pastor Nelson: si son como más de 40 autores, ¿cómo influyó la cultura de la época y la intención y la preparación del autor? Profundamente, la influencia es muy grande. Yo creo que eso es parte precisamente del misterio y del milagro que hay detrás de la inspiración, porque Dios echó mano de seres humanos que estaban inmersos
en una cultura, en un idioma, en un contexto sociopolítico, en una mentalidad incluso hasta religiosa, que los influenció para lo que escribieron. Es decir, ellos escribieron lo que estaban viviendo. Una de las equivocaciones que se ha tenido con respecto a la inspiración es pensar que estos eran hombres autómatas que sin saber lo que estaban diciendo resultaban escribiendo como poseídos por algún espíritu, ¿cierto? Escribiendo algo que ni ellos entendían. No fue así la inspiración. Ellos tenían claro lo que estaban escribiendo, escribieron con su estilo literario, con base en lo que estaban viviendo y sabían de lo que estaban hablando. Esas experiencias las utiliza Dios precisamente para darle a la Biblia un multicolor de expresiones, de idioma, de estilo, de conceptos, de conocimiento de ellos. Yo por eso he compartido mucho en los campos académicos con respecto a la introducción a la Biblia o a la interpretación bíblica, que la Biblia tiene dos elementos fundamentales que si los desconocemos uno de los dos, son solamente dos, pero si uno de los dos los desconocemos podemos caer en errores de interpretación. Número uno, lo que acabamos de hablar, y es que la Biblia es un libro fuera de serie, único. No existe otro libro igual a la Biblia, aunque es una colección de libros, pero como unidad es un libro único porque no hay otro libro inspirado por Dios de esa forma, y lo podemos comprobar no solamente de una forma teológica, sino también por la historia, lo que ha logrado y lo que es la Biblia de pertinente hoy en día. Es un libro único y cuando nos acercamos a este libro tenemos que hacerlo, como Pastor dice, con un respeto profundo, con una búsqueda de la guía del Espíritu Santo. Si nos acercamos como si fuera un periódico, como si fuera una revista, como si fuera un libro bestseller, ¿cierto? Estaríamos dejando el valor más alto a un lado y mirándolo como papel. Entonces, lo primero es entender que es un libro único. Pero la segunda característica, ¿sabes cuál es? Que es un libro común y corriente. Es una contradicción, pero es una realidad. ¿Qué quiere decir que es un libro común y corriente? Que tú te acercas a la Biblia y vas a encontrar un verbo, es un verbo igual en la Biblia como en cualquier otro tipo de literatura. Tú vas a encontrar verbos, sustantivos, vas a encontrar tipos de literatura, poesía, profecía, prosa, verso, un adverbio es un adverbio. O sea, la gramática, la parte humana, en la influencia de los autores, tú tienes que saber, tratar de identificar cuál era el propósito del autor, por qué dijo eso, a quién se lo estaba diciendo. Es decir, algo estaba sucediendo en el momento que escriben para que ellos digan lo que digan. No era que estaban escribiendo para algo que no conocían. Hay que saber a quién le escribía. Entonces, todo ese factor humano hace que la Biblia sea un libro común y corriente. Entonces, en la Biblia confluyen dos realidades. La realidad humana, que es lo que yo comparo con el polvo de la tierra, y el soplo de Dios, que utiliza lo terrenal, lo humano, para darle vida y que diga su palabra. Entonces, las dos cosas confluyen. Si ignoro una de las dos, porque los dos errores se pueden cometer. Uno es mirar la Biblia como un libro común y corriente y nada más. Entonces llegamos a la conclusión de que es obsoleto, de que es de una época, que ya no dice nada para hoy, que empezamos a criticarlo, empezamos a dudar de muchas cosas. Pero si lo miramos exclusivamente con el fenómeno espiritual y no entendemos que hubo seres humanos que participaron, entonces lo utilizamos de una manera casi que esotérica, mágica, y tratando de encontrar como las letras que salgan de ahí para hablarme, ¿cierto? Y no tomo en cuenta el propósito, no tomo en cuenta el contexto histórico. Si no hago eso, estoy ignorando la parte humana. Y el propósito de Dios era usar las dos cosas, ¿verdad? Pastor, una contrapregunta. ¿Podemos decir que la Biblia es un libro humano y a la vez divino? Pero eso también va la doble pregunta. ¿Es infalible la palabra de Dios? Sí. Esa combinación, y note
que estamos hablando del mismo fenómeno en los 3 milagros que hablamos. Porque en el primer milagro, Dios toma del polvo de la tierra y sopla aliento de vida, humano, o lo terrenal y lo divino. Incluso cuando creó a la mujer, la hizo de la costilla del hombre. Entonces hay una combinación. En la encarnación otra vez, Dios toma una mujer, un ser humano, un hogar, porque Él no tomó solamente una mujer, ¿no? Tomó un hogar, porque a José le dio un papel de papá. Y allí se engendra el Hijo de Dios. En la Biblia pasa exactamente lo mismo. Hay una parte humana, los autores y las experiencias que viven, en los idiomas en los que hablan, no son idiomas celestiales, son idiomas humanos, pero Dios le imprime vida. La infalibilidad de la Biblia no tiene que ver con asuntos de infalibilidad humana o de infalibilidad en las letras, sino de infalibilidad con respecto al propósito que tiene. Ahí es donde está la infalibilidad. Muchos intentan buscar infalibilidad en el hecho de que no haya un dato histórico equivocado, que no haya un dato científico equivocado, cuando tratan de ver cómo dice alguna cosa que de pronto la ciencia no lo comprueba, porque este no es un libro de ciencia, no es un libro aunque tiene ciencia, no es un libro de historia, aunque contiene historia, es un libro que tiene un propósito, revelar a Dios. En ese propósito es infalible, porque a través de ella el ser humano ha encontrado a Dios y ha entendido lo que Dios ha hecho en la naturaleza y en la historia de la humanidad. Sí, cuando el pastor nos habla de esa infalibilidad de la Biblia y el propósito, ahí es donde vemos que a través de esa revelación en Jesucristo hay una transformación del ser humano, porque hay muchos libros buenos, hay muchos, digamos que escritos que nos dan información y nos dan tips, nos dan herramientas, pero ninguno es capaz de transformar el corazón del ser humano como la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros podemos afirmar que este libro es infalible. Y recuerdo que en uno de los estudios, no sé si fue con el pastor Nelson o con el pastor Mario, no recuerdo muy bien, nos hablaron de Voltaire cuando estaba la Biblia, que empezaron a imprimirla, a distribuirla, y Voltaire dijo: les aseguro que en un siglo estos libros, estas páginas se van a acabar, pero mis escritos seguirán dándose. Y después de mucho tiempo ya ni se acuerdan de Voltaire, simplemente como un filósofo, como alguien que pudo aportar, pero la palabra de Dios siguió siendo presente en nuestra vida. Transformando y salvando. Amén. Sí. Pastor, vamos a cerrar esta primera parte para escuchar una alabanza y unirnos a esta canción hermosa. Como estamos hablando de la palabra inspirada, pero también la palabra revelada, es importante que usted nos explique, pastor, porque cuando Juan escribe su evangelio y dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego en el versículo 14 dice: pero el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenemos la palabra escrita, pero tenemos la palabra encarnada. ¿Cómo podemos de alguna manera conciliar esas dos verdades que son profundas? Porque algunos dicen: yo me quedo con Cristo, pero la Biblia no es tan completa como Cristo, pero me gusta más la Biblia que Cristo, que simplemente fue un ser humano. Sí, hay un dicho que hace referencia a eso. En Cristo la palabra se hizo carne. En la Biblia la palabra se hizo escritura. Es la misma palabra, ¿cierto? Yeah. Es la misma palabra. Pero fíjate que Hebreos dice precisamente en su introducción, el libro de los Hebreos, que en los tiempos anteriores
Dios se manifestó y habló a través de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo, ¿cierto? Es el mismo proyecto, el mismo propósito de darnos a conocer a Dios. Dios primero se dio a conocer, la Biblia no es exclusivamente la revelación de Dios. Dios se ha dado a conocer, el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y hace mención a que todos los días está hablando, porque dice que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Así que Dios ha venido hablando, pero eso se conoce como una revelación general. El ser humano no ha entendido esa revelación y Dios quiso hacernos o darnos una interpretación de esa revelación a través de los profetas en el Antiguo Testamento, a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento, y nos da la palabra escrita. Pero el clímax de esa revelación de Dios fue venir Él en persona. Venir Él en la persona de Jesucristo. Él es el clímax de su revelación. Pero ¿dónde encontramos qué fue lo que hizo Jesús o qué fue lo que hizo Dios en un cuerpo humano aquí en la tierra? Quedó registrado. Es decir, que lo que Dios ha hecho en la historia, en el Antiguo, en Jesucristo, todo ha quedado registrado en las Escrituras para conservarlo en un mundo que vive de altibajos, de modas, de cambios científicos, culturales, en las comunicaciones. Las cosas que hoy día valen, mañana no valen para nada. La Escritura mantiene el valor de la revelación en un solo tono, en un solo nivel. Vale el texto que los cielos y la tierra pasarán. Exacto. Pero mi palabra no pasará. Así que, hermanos, nos queda claro que Dios se nos ha revelado a través de la palabra hablada, de la palabra escrita, pero de la palabra que se hizo carne. Y como tal, por eso seguimos a Jesús como la máxima revelación, pero tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que siempre, como dijo Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro y hasta que aparezca el lucero de la mañana. Escuchemos esta bella canción y continuamos con las otras dos. Invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Poderoso.
poderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Wow. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble. Mi Dios, solo tú. Pastor Nelson, Pablo dice que toda la escritura es útil. Yo quiero preguntarle qué utilidad tiene la Biblia, no solamente en el sentido teológico, sino también pedagógico en el siglo XXI, en esta época que ya no se le llama posmoderna, sino hipermoderna. Los muchachos están diciendo que la Biblia es un libro obsoleto, que ya no tiene ninguna utilidad, porque se compone de una cantidad de normas y que realmente en el desarrollo de la personalidad, cada persona tiene su verdad y que la Biblia es un libro para los religiosos, para los fanáticos, y que no tiene para ellos ninguna pertinencia hoy. ¿Qué utilidad tiene, pastor? Pastor, permítame compartir una experiencia, una anécdota que me sirve de ilustración para responder esa pregunta. En cierta ocasión, un amigo de una persona de la iglesia, un hombre muy estudiado, profesor de filosofía, estaba necesitando una asesoría en su matrimonio, y por razones de contactos aceptó venir a la iglesia, a mi oficina, para pedir, como para hacer un último esfuerzo por su matrimonio. Así que él se sentó allí y me dice: mire, vinimos porque tenemos un amigo y lo conocemos y esto. Queremos una asesoría, pero queremos primero que todo advertirle que nosotros somos ateos, la pareja. Somos ateos y no queremos saber nada de religión. De una vez me puso ahí una barrera. Cerró la puerta. Sí. Entonces yo le dije: mira, si no quieres saber nada de religión, no te voy a hablar nada de religión. Vamos a hablar del matrimonio. Pero yo también te quiero hacer una aclaración. Cualquier cosa que yo diga del matrimonio lo voy a sacar de este libro, porque no hay otro lugar que me dé una información acertada y segura. Yo lo decía también sabiendo que era un hombre que conoce la escritura, porque como filósofo conoce de la escritura, pero es ateo. Esto ha sido algo que se ha repetido en varias ocasiones. He tenido la oportunidad de ser invitado a algunas empresas seculares que sus jefes son cristianos, y me dicen: yo quiero darles a los empleados algunas enseñanzas para la vida, pero no quiero que usted enseñe religión, sino que nos dé algunas enseñanzas para la vida. Y he tenido la oportunidad de asistir a estas empresas y compartir principios de finanzas, de vida, de hogar, de ciudadanía, de vida laboral, todas estas cosas desde la Biblia, sin enseñar religión. Quiero mencionar eso simplemente para decir que esa es parte del gran misterio de la inspiración. La Biblia, como decía, un profesor mío, pero citando un dicho en latín, decía: la Biblia es el yunque que ha roto muchos martillos, porque han querido destruirla desde la ciencia, desde la política, desde la filosofía, y declararla obsoleta, pero sigue hablando y transformando. En ese sentido, tengo que decir, hablando de los dos campos,
La Biblia es pertinente teológicamente por una sencilla razón. La teología es la ciencia que estudia a Dios, pero la teología es la única ciencia donde el objeto de estudio es superior al científico. En cualquier otra ciencia, el científico es superior y puede ufanarse de dar respuestas acerca de cualquier campo de la ciencia. Pero en la teología, el objeto de estudio, que es Dios, el científico no puede decir nada si Dios no se lo revela. Es decir, solo podemos decir de Dios lo que Él nos permita decir. Por eso en la teología es pertinente y lo será siempre. Teología sin Biblia es una fantasía. Y en el campo de la pedagogía, me encanta el versículo que estamos estudiando, porque fíjate, pastor, que el versículo anterior hace referencia, el consejo de Pablo a Timoteo es que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras. Timoteo fue un niño que creció educado con las escrituras en la época del primer siglo, digamos, pero con las escrituras del Antiguo Testamento. Hoy en día ese principio sigue vigente en expresiones como instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay conceptos de educación que solo podemos enseñar basados en las escrituras. Los valores, la moral, el respeto por los demás, que tanto está perdido, porque mientras más el ser humano pelee, luche por sus derechos, más pasa por encima de los derechos de los demás. La Biblia nos enseña a pensar primero en los derechos de los demás que en los propios. Eso solo lo podemos encontrar en las Escrituras. Es un libro que instruye para la vida, aunque, digamos, aún al que no quiera saber de Dios, si lo utiliza como un manual, va a instruirlo para la vida. Por supuesto que no se perdería el objetivo principal, que es revelarnos a Dios. Pero es absolutamente pertinente, vigente y permanece transformando vidas, como decía la pastora Esmeralda. Muy bien, pastor, me parece muy importante. Y yo cierro para luego darle paso a la pastora Ruth Esmeralda. Yo me he dado cuenta en los últimos años, porque yo fui convertido desde el año 1967, más de 50 años, y me he dado cuenta que en el proceso pedagógico, teológico de la iglesia, hoy se utilizan algunas estrategias como la motivación, mensajes que agraden a las personas y de alguna manera centrado en el hombre. Y se evaden ciertos textos de la Biblia, como por ejemplo los que llaman al arrepentimiento. Algunos inclusive dicen que hablar de pecado en este tiempo pues no es tan pertinente, que hay que hablar de equivocaciones, de errores, de debilidades. ¿Qué opina usted de ese púlpito que le da miedo predicar la palabra? Sí, hay dos fenómenos detrás de esa problemática. En primer lugar, tenemos que pensar que la Biblia ha generado dos tipos de fans, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? De apasionados. Sí. Hay dos tipos de apasionados. Aquel que ha entendido que la Biblia le muestra el camino y le transforma, que le dice por dónde andar. Cuando encontramos eso, cuando podemos decir, yo estaba ciego, yo estaba perdido, y la Biblia me mostró el camino, la palabra de Dios, yo me vuelvo apasionado por las Escrituras. Pero hay otro tipo de apasionados. Son los que les encanta la Biblia para apoyar lo que ellos creen. Está bueno. ¿Cierto? Y son encantados buscando versículos para respaldar lo que ellos ya se imaginan que es todo.
y justifican hasta crímenes, se justifican en las Escrituras. Entonces, en lugar de que la Biblia me muestre el camino, yo acomodo las Escrituras a lo que a mí me conviene. Yo no tengo que cambiar, la que tiene que cambiar es la Escritura. Ese es un primer fenómeno. Y en lo que tiene que ver con el púlpito, el gran fenómeno es que gran parte de la iglesia, gran parte de predicadores cristianos necesitan atraer números y gente. Y como cualquier vendedor, mientras más pueda yo decir lo que la gente quiere escuchar, pues más fácil van a venir. Yo necesito, como cualquier vendedor, decir cosas agradables acerca de algo. Esta mañana escuchaba a un hombre tratando de convencer para que visitaran las minas de sal. Era un promotor, porque se abrieron ahora, ya están abiertas para visitarlas, y entonces decía maravillas de la sal y maravillas de las minas. Es lo que la gente quiere escuchar para que vayan. El púlpito se ha utilizado para eso, atraer números e incluso hasta dinero. Y entonces yo tengo que decir cosas que agraden, que no le moleste a nadie, que no se me vaya a ir el cliente. Y ese es el gran fenómeno y el peligro que hay de hacer decir a la Biblia lo que conviene para los números. Esta mañana estaba escuchando en la W con Julio Sánchez Cristo del fenómeno que existe hoy. Yo no había escuchado ese término, de los impulsadores. Exacto. Entonces los impulsadores están siendo contratados para traer publicidad, sobre todo en lo que hoy están llamando el neuromarketing, y de alguna forma el impulsador, porque cobran carísimo, inclusive se está cuestionando la publicidad engañosa, porque hay personas que están siendo utilizadas para impulsar un producto que realmente no es la maravilla de lo que dice. Y esos impulsadores están siendo cuestionados inclusive en la política, ¿no? Se contratan personas para que el líder gane las elecciones y hablan maravillas de él, aunque sea un sinvergüenza. Y cuando usted me habla de eso, me parece que estamos llegando a la claridad de que los predicadores no somos motivadores, no somos impulsadores, no estamos diciendo Cristo les resuelve todos sus problemas, les sana todas las enfermedades. Y le llena de plata. Y le da además de eso mucha plata. Pastor, y permítame añadir a eso de los impulsadores, que por eso son tan caros, sí, porque una de las características que tienen es que tienen gran capacidad de manipulación psicológica. Sí, ellos manipulan psicológicamente. Y el impulsador, el predicador que es impulsador, tiene esa misma característica, manipular con emociones para hacer que la gente tome decisiones un poco hipnotizada. Y si hay algo que la Biblia, que Dios y que la iglesia tiene que hacer, es que las personas tomen decisiones absolutamente conscientes de lo que están haciendo, que sean voluntarias y que sean por decisión que permanece, no por emocionalismos repentinos que después se frustran porque fueron engañados, porque no fueron los resultados que esperaban, o sencillamente porque se les bajó la emoción. Muy bien, gracias pastor, muy bueno. Yo, Esmeralda. aquí con el respeto de estos dos teólogos, quisiera hacer una anotación antes de pasar a la pregunta. La palabra de Dios tiene el elemento de traer esperanza, bienestar, prosperidad, todo, pero antes de eso nos va a incomodar. Entonces la palabra, aunque es dulce, también se volverá amarga, porque me va a mostrar mi realidad. Es un espejo que nos va a decir cuán pecador somos, cuán frágiles somos ante las cosas del mundo. Y por eso es que cuando no se predica la palabra con exactitud, con la limpieza, entonces se vuelve simplemente un discurso motivacional,
porque no hace que las personas podamos pensar, necesitamos de Dios, necesitamos de la redención. Entonces, bueno, eso era una anotación a lo que, lo que decían estos dos teólogos que tengo aquí conmigo. Teólogo allá es. Pastor, hablando de ese texto maravilloso que lo quiero leer de 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, aquí como recogiendo lo que hemos hablado, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Quisiera que nos explicara estas afirmaciones de enseñar, redarguir e instruir. Bueno, yo creo que Pablo es el autor de esta carta y Pablo es el más lógico de todos los autores, que a propósito hablábamos de su educación, de su sabiduría, ¿no? Hasta el mismo Pedro habla de las cartas de Pablo, allá en su segunda carta dice que son difíciles de entender y que son a veces tan difíciles de entender que los indoctos las tuercen para su propio beneficio. Es decir, ya Pedro sabía lo de los impulsadores, ¿cierto? Y Pablo cuando y fuera de eso inspirado por Dios, cuando escribía, lo hacía en un orden muy lógico siempre. Y estos 4 elementos de la inspiración que aparece en este versículo tienen un orden, una secuencia muy lógica. Dice entonces que toda la escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios y útil. Es decir, que tiene un propósito, una utilidad. Primero, para enseñar. Enseñar no es otra cosa que entender algo que yo no sabía. Muy bien. Algo que yo no sabía, sencillamente. Sacar a la luz. Me hace pensar, por ejemplo, en el Salmo 119, 105, cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, me da a entender el camino. Eso es el primer elemento. Pero luego él añade que redarguir, como diciendo, si tú aprendes algo nuevo, pero eso no tiene nada que ver con tu vida, no sirve de nada. Correcto. El redarguir es cuando esa enseñanza me toca en el lugar indicado. Es decir, le revuelve todo. Exactamente, me confronta. Muy bien. Como tú dices, me trata duro, ¿cierto? Me cachetea, me hace sentir avergonzado, me hace poner colorado, ¿cierto? Por eso el peligro de buscar la Biblia para que diga lo que yo quiero que diga. La idea es que me redarguya, que me transforme. Entonces tengo que sentirme avergonzado y eso es lo que significa redarguir. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el mismo salmista, ¿no? Con guardar tu palabra. Entonces ese es el fenómeno de redarguir. Pero una vez más diríamos, pero si se logra eso y hasta allí que llega todo, tampoco sirvió de nada. Porque ¿de qué sirve que yo me ponga colorado y siga las mismas? ¿Cierto? Entonces por eso viene el tercer paso, que es instruir. Corregir. Es decir, si yo me avergüenzo por esto que la palabra me está enseñando, si yo me doy cuenta que esta enseñanza tiene que ver conmigo y por lo tanto voy por un mal camino, pues la Biblia también es útil para decirme, si no es por acá, entonces es por acá. Es decir, no solamente me dice estás mal, sino me dice por aquí es que es. Eso es corregir, ¿cierto? Pero si yo sé cuál es la corrección que tengo que hacer y no la camino, también me quedo en la mitad del camino. Entonces viene la cuarta elemento, que es la instrucción en justicia. En justicia. Es decir, este es el camino práctico. Y se camina así, pastor. Yo lo comparo con manejar un carro, ¿cierto? Yo voy en un automóvil manejando y de pronto saliendo de Bogotá, en una de esas descensos que hay saliendo por la autopista sur, uno encuentra un letrero que dice descenso peligroso. Ese letrero que dice descenso peligroso me está enseñando que hay un descenso peligroso. Entonces, inmediatamente, ¿qué hago yo? Miro el velocímetro y me doy cuenta que voy a 120 kilómetros por hora. Dios lo perdone. O a 100, digamos, para que no sea tan grande el pecado. Voy muy veloz e inmediatamente, ¿qué siento? Voy a bajar en un descenso peligroso a esta velocidad. Estoy mal. Eso es redarguir. Me siento redarguido. Si yo veo el letrero y sigo igual,
me voy a matar, ¿verdad? Así que el velocímetro me dice, en mi carro voy mal. Así que, ¿qué hago? Corregir. ¿Cómo? Con el freno. Entonces yo freno. Y ahí me corrijo la velocidad para tomar un descenso peligroso. Pero luego empiezo a encontrar en cada curva unas señalizaciones que me dice que la curva es así, que la curva es en S, que ahí miro las líneas doble amarilla. Empiezo a mirar una cantidad de elementos que me van instruyendo en el camino para llegar a mi destino. Ese es el propósito de estos 4 elementos de la instrucción, pero con un propósito, dice al final, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que todos esos elementos de corrección tienen el propósito de servir, porque es para toda buena obra. Y no es para toda buena obra para mí, sino para el mundo, para los demás, incluso para Dios. Así que la idea de Dios es perfeccionarnos. Claro, alguien dirá, pero es que nadie es perfecto. Hay que recordar que la perfección tiene que ver con actuar con base en lo que conocemos. Muy bien. No es con no cometer errores, sino actuar con base en lo que conocemos. Si yo conozco algo y no actúo con base en eso, soy imperfecto. No por ignorar, sino por negligencia. Es decir, pastor, que la Biblia está llena de señales preventivas. Así es. Bueno, aquí somos 4 pastores. ¿Por qué no hacemos un ejercicio así improvisado de unas señales preventivas que tenemos en la Biblia? Entonces yo comienzo para animarlos a ustedes. En el libro de Proverbios, que es uno de mis libros preferidos, hay un texto que dice: detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Las viejitas, ¿cómo dirían? Deje ser metido, no se lo pase allá donde el vecino, que a la final se va a cansar de usted o salen peleando. A ver, Ruda Esmeralda, una señal preventiva en la Biblia. Bueno, cuando la palabra de Dios nos dice que seamos prontos para oír, pero tardos para hablar. Y nosotros los seres humanos hablamos rápido, tenemos una reacción. Si nos dijeron algo de alguien, rápido decimos, es que claro, eso como ese es un chismoso, eso como me oye. Entonces siempre estamos metiendo la cucharada y diciendo lo que no debemos. Así Muy que bien. la señal es: cierre la boca, no hable tan rápido. Muy bien, es decir que el oído debe estar presto para oír, pronto para oír, y tardo para hablar, y tardo para airarse. Pero nosotros a veces hacemos lo contrario, así que esa es una señal preventiva. Antes del pastor Iván, el pastor, una señal preventiva. Bueno, ahí yo no sé si has visto que en algunos lugares, yo no sé si aquí en Bogotá lo he visto, pero en otras ciudades he visto algunos letreros que advierten de zonas peligrosas de inseguridad, ladrones, atracadores. Sí. Hay algunos anuncios, ojo, que Sí. esta vía es peligrosa. Hay una señal preventiva en la Biblia que me recuerda a eso, porque dice: huid de la fornicación. Esa es Huid. Fornicación es todo tipo de práctica sexual desordenada. Y no dice resistan, aguanten. No, huid. Es tan peligroso que dice corran. Huid de la fornicación. Muy bien, muy buena señal preventiva. Así que jóvenes, si usted va a visitar a la novia y no está papá, no está mamá, no está la abuelita, mire, hay una señal que le dice huir. Y una vez escuché a alguien que decía que siempre en la Biblia nos habla de resistir, de enfrentar, de ser valiente, pero que frente a los pecados sexuales aparece la palabra huir, porque nadie es tan fuerte como para enfrentarse a la tentación y no
salir mal librado. Pastor Iván. Pastor, una señal Pastor preventiva. Elías, una anotación a eso. Yo digo que esta advertencia es muy pertinente porque hoy en día vivimos en un mundo totalmente erotizado. Todo, la publicidad, las novelas, todo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando veamos cosas así peligrosas en el televisor o en imágenes? Huir, cerrar los ojos, apagar el televisor, huirle también a esas conversaciones eróticas, porque eso también nos lleva a pensamientos Muy bien. contrarios. Pastor Iván, una señal preventiva. Bueno, pastor, pues yo he visto señales preventivas en los 10 mandamientos de la ley de Dios, y ahí hay uno que dice, no robarás. Ah, bueno, muy bien. Ese es un mandato y que tiene que ver con algo que nos puede meter en problemas. Así es. Así que la Biblia está llena de señales preventivas. La Biblia, más que curativa, es preventiva. Porque así como decían antiguamente, más vale prevenir que curar o que lamentar. Muy bien, yo creo que hemos tenido una noche muy buena. ¿Hay alguna pregunta ya de parte de los que están en su programa junto a la mesa? Sí, señor, hay una pregunta, la hace Claudia Rodríguez, dice, ¿qué de cierto es que la Biblia ha sido manipulada y cambiada por los hombres en el transcurso de los tiempos para beneficios propios? Profesor. Eso es una pregunta, digamos, que tiene doble respuesta, ¿no? En lo que tiene que ver con el texto que tenemos hoy en día, es un texto absolutamente confiable. Por supuesto que nosotros lo que tenemos en nuestras manos, la Biblia que tenemos en nuestras manos, es el resultado de todo un proceso de composición, un proceso de canonización, digamos, un proceso de traducción a los diferentes idiomas, porque originalmente fue escrito en los idiomas hebreo, arameo, griego, y un proceso de transmisión desde el primer siglo hasta nuestros días. Entonces hay todo un proceso donde también hay mano humana, pero que también fue, digamos, vigilado por el Espíritu Santo. Así que tenemos un texto actual absolutamente confiable, porque desde la misma, digamos, erudición o ciencia, hay suficientes datos arqueológicos e históricos en todo este proceso de encontrar rollos y encontrar manuscritos y todo eso. Hay tantos testigos antiguos, literarios, hablando de testigos literarios, que tenemos Biblias confiables, incluso algunas que algunos, digamos, grupos o sectas han querido de pronto cambiar una palabrita u otra para que se acomode a su doctrina, y aún así no es tanto la revelación que no alcanzan a cambiarla. En ese sentido, entonces, podemos decir que tenemos un texto confiable. Pero la pregunta también es aplicable a lo que estábamos diciendo ahora. ¿Es verdad que muchos la manipulan para hacerla decir lo que quiere que diga, para acomodarla a sus propios intereses, de tal forma que resulta el político, el guerrillero, el homosexual, todos utilizan la Biblia y buscan cómo se acomode a lo que quieren decir? No quieren ser transformados por ella, entonces la manipulan, e incluso hasta para intereses también económicos y hasta políticos. Entonces, en ese sentido, hay una verdad de ese peligro. Yo creo que el pastor ha dado claridad diciendo que el texto que nosotros tenemos es un texto confiable, porque el Antiguo Testamento el proceso era tan riguroso que inclusive cuando encontraban la palabra Yahvé, los encargados de la traducción tenían tanto respeto que hasta iban y se bañaban, y en ese proceso fueron tan celosos. E igualmente ya cuando se establece el canon, fue un grupo de personas eruditos que conocían los originales, y tanto el texto hebreo
como las primeras Biblias. Igual la Biblia católica, no hay una Biblia católica, una Biblia protestante, hay un texto al cual respondemos todos los cristianos, y nosotros pues nos valemos del Antiguo Testamento como las entrañas de la Biblia, y nosotros como discípulos de Cristo tenemos esta norma, y es uno de nuestros lemas, que hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Pero también tenemos otra norma, es que nosotros leemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo y no viceversa, porque muchas de las doctrinas y sectas que han salido en el último tiempo afirman más sus doctrinas en el Antiguo Testamento, como por ejemplo eso de maldiciones generacionales. Eso no tiene asiento en el Nuevo Testamento, porque a Jesús le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Él dice, ni él ni sus padres. Este día estaba destinado para que la gloria de Dios se manifestara. Pero pastor, cerremos con esto. Hay muchos hermanos que dicen que hay una Biblia verdadera. Por ejemplo, mi pastor, que fue por algunos años pastor mío, él solamente afirmaba, y hasta el día de hoy, que la original es la de 1901, la antigua versión de Casiodoro de Reina, y hasta la Biblia del Oso. Otros se matricularon con una Biblia excelente que no ha pasado de moda, que es la Reina Valera. Entonces dice, yo tengo aquí, Dios habla hoy. Dice, no, esa Biblia ya le cambiaron muchas cosas. ¿Qué diría usted sobre las diferentes traducciones de la Biblia? La Biblia originalmente fue escrita en idiomas antiguos, ¿cierto? Lenguas que se conocen como muertas, no tanto porque no existan, sino porque en su forma ya ha evolucionado mucho el idioma. Así que toda Biblia que tenemos hoy en día es traducción, todas. Recordemos una cosa, y es que lo que es inmodificable es la palabra de Dios. El mensaje. Sí, el Evangelio de Jesucristo. De entre otras cosas, el centro de las Escrituras es Jesucristo. Ese es el propósito. Y así como Dios inspiró, tú mencionabas más de 40 autores para que escribieran palabra de Dios, el Señor también ha permitido que en los diferentes idiomas el mensaje siga siendo el mismo, y por eso sigue siendo infalible. No hay una Biblia, o una traducción mejor, no hay una traducción infalible, no hay una traducción perfecta, pura. Porque entre todo idioma, en toda traducción siempre hay una interpretación. No hay dos idiomas que son 100% compatibles para decir exactamente lo mismo, incluso entre idiomas contemporáneos. Por eso ustedes, cuando ven películas que son traducidas del inglés, algunos ven la traducción y el que conoce el inglés dice, no, pero ahí no dijo exactamente eso. Y sin embargo, los que no hablamos en inglés vemos esas películas traducidas al español y las disfrutamos. Y sin embargo, el que sabe inglés dice, no, yo prefiero verla en inglés. Mi hijo dice, no, yo prefiero ver las películas en inglés porque quedan mejor. Pero uno entiende la película. Si eso sucede en ese campo, imagínense en un libro que tiene un fenómeno milagroso de la inspiración de Dios. ¿Creen que Dios no se ocuparía de que, así como los primeros destinatarios escucharon la palabra de Dios, hoy en día sigamos escuchándolo a Él? Hay un milagro en la Biblia, y ese milagro incluye que hayan traducciones múltiples en idiomas múltiples, y sin embargo sigamos escuchando la voz de Dios en el Evangelio de Jesucristo. ¿Tiene alguna traducción preferida usted, pastor? Sí, a mí me encanta la traducción Biblia de las Américas. Es una traducción que hace bastante esfuerzo por acercarse bien a los idiomas originales. Hoy en día hay unas traducciones con un idioma más cercano al
a la gente, ¿cierto? Al pueblo común y corriente, son muy buenas por el esfuerzo de embellecerlo. Es decir, hay unas traducciones que hacen esfuerzo para que quede bonita. Y hay otras traducciones que hacen esfuerzo para que quede más cercano a la traducción, al original. Los dos esfuerzos son valiosos y por eso, si usted quiere estudiar de una manera juiciosa, no solamente leer devocionalmente, sino estudiar, yo le animo a que tenga varias versiones y cuando tenga algo que usted diga no entiendo, léalo en otras versiones hasta que, y con varios testigos, usted va construyendo de una forma, sobre todo buscando la dirección del mismo que la inspiró, el Espíritu Santo. Muy bien, pastor, muchas gracias. Yo realmente, doctrinalmente, me quedo con la Reina Valera, sobre todo las cartas que tienen que ver con eclesiología, doctrina de la iglesia, pero yo tengo aquí la Biblia de estudio, Dios habla hoy, que inclusive un discípulo de Cristo participó en esta traducción, el doctor Samuel Pagán. Y me encanta esta versión, pero doctrinalmente me gusta la Reina Valera por el contenido clásico que tiene, y me parece que cada versión tiene su utilidad en el sentido al público al cual uno quiere llegar. Así que, pastor, muchas gracias. Pastor, porque los dos somos de la vieja guardia, entonces nos gustan las Biblias antiguas. Ah, sí, claro, somos de la vieja guardia y de todas maneras, como yo una vez hablaba con Manuel Vadillo sí, es Reina Valera y él realmente dice, no, la Reina Valera es la reina de todas las versiones. No, es que ya tantos años y sí, de verdad, y además por su lenguaje clásico, ¿no? De Cervantes y todo eso, ¿no? Así que muchas gracias también a los ingenieros John y al pastor Iván, que nos han ayudado y en el máster. Muchas gracias a ustedes, hermanos, por habernos soportado, porque esta noche nos extendimos un poquito, pero valía la pena porque estamos en el mes de la Biblia y de la Reforma. Quiero decirle a los miembros que hemos comprado Biblia para que usted se la regale a una persona que no conoce del Señor a 10,000 pesos de la Sociedad Bíblica, y se llama la Biblia de la Esperanza. La puede adquirir aquí en horario de oficina con la secretaria. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta noche. Señor, te queremos dar gracias por Jesucristo, amén, nuestro Salvador y Señor, pero queremos darte gracias por tu palabra, porque la palabra llegó a nosotros como un soplo divino, como una inspiración milagrosa a esos hombres, que algunos de ellos fueron reyes, otros profetas, otros sencillamente campesinos, pescadores, artesanos, y a todos ellos les llegó el soplo del Espíritu. Gracias porque tu palabra llegó a nosotros, llegó a nuestro corazón, nos hemos apasionado con ella, y no hay nada que nos apasione más que es oír tu voz a través de la palabra escrita, pero también a través de esa palabra interna que nos das a través del Espíritu Santo para ser enseñado. Muchas gracias por tu pueblo. Gracias. Bendice, si hay alguna persona enferma, sánalo. Gracias. Los que están en necesidad, socórreles, provéeles. Oramos también, Señor, por todos los pastores de todas las denominaciones, porque somos una sola iglesia y somos un solo cuerpo. Oramos por nuestro presidente, por las autoridades, por el cuerpo médico, y para que nos guardes de un rebrote, Señor. Permite que la economía siga fluyendo. Gracias por el pastor Nelson, que nos acompañó esta noche. Bendice a su esposa, a sus hijos, y llévalo ahora con bien de regreso a su hogar. Y ahora échanos tu bendición, amén, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.
Muy bien. ¿Qué tal las reacciones? Venció la muerte, tu mano del abismo me salvó, y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor, y hoy por ti soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré. Soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré. Soy más que vencedor. Venció la muerte, tu mano del abismo me salvó, y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor, y hoy por ti soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire